Damos inicio al primer panel de este encuentro denominado Transparencia de la Información Presupuestaria y el Control Ciudadano, que será moderado por Analía La Rosa. Les cuento que Analía La Rosa es especialista fiduciaria senior en gestión financiera del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile desde 2017. Se encarga de la cartera de proyectos de Chile y operaciones en Argentina dentro de la división de gestión financiera y adquisiciones para operaciones, con más de 25 años de experiencia en el ámbito financiero contable. Trabajó más de 12 años en el gobierno argentino, participando en proyectos financiados por organismos multilaterales. Antes de unirse al BID, fue coordinadora de Administración y Finanzas en la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud del Ministerio de Salud de Argentina. Lideró también la implementación de mejores prácticas de gestión financiera y certificación de calidad. Es licenciada en Comercialización y Contadora Pública de la Universidad Argentina de la Empresa, con especializaciones en Administración Financiera del Sector Público, Gestión de Proyectos y Administración de Proyectos con Financiamiento Internacional. Les recuerdo que esta actividad, ¿no es cierto?, cuenta con traducción simultánea para que los panelistas, ¿verdad?, tomen en consideración eso y preparen, ¿no es cierto?, sus discursos y su relato en sintonía para que los chicos puedan apoyarnos de buena manera con su trabajo. Asimismo, les recuerdo que al finalizar cada panel habrá un espacio para preguntas y, por supuesto, bueno, eso lo dejo en manos de Analía, pero los panelistas cuentan con un tiempo y ojalá podamos cumplirlo dentro de lo que está proyectado. Sin más, entonces, dejo con ustedes a Analía La Rosa. Analía, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, lo primero, ya saben que tienen tiempo, así que los van a estar persiguiendo. La verdad que es un honor participar en este panel sobre transparencia de la información financiera y control ciudadano. ¿Me escucha? Haciendo ahí. Hola. Hola. Este me parece que sí, ¿no? Sí. Vamos de nuevo. Como les decía, es un honor participar en este panel sobre transparencia de la información financiera y control ciudadano. Quisiera comenzar primero agradeciendo especialmente a la Contraloría General de la República de Chile por la organización de este foro de contadurías gubernamentales de Latinoamérica, por esta oportunidad tan importante de unirnos para reflexionar sobre los temas que ocupan a nuestra región. También saludar a los representantes de las distintas instituciones y organismos multilaterales y fundamentalmente saludar a los contadores generales, ¿no? Finalmente son el corazón, no solo de este evento, sino de todo lo que se impulsa a través de su función en la región. Entonces creo que es más que relevante su presencia y más que relevante este corazón que sigue latiendo desde hace 11 años, al menos en el foro. La transparencia fiscal implica la apertura y disponibilidad de información clara, completa y accesible sobre la gestión de los recursos públicos. Es el principio que permite a la ciudadanía conocer cómo se administran los fondos públicos, evaluar la gestión y exigir por sobre todas las cosas la rendición de cuentas. La transparencia no solo fortalece la confianza en las instituciones, sino que también promueve una cultura de responsabilidad y, por sobre todas las cosas, de participación ciudadana tan importante en estos días. Para avanzar en este camino es de absoluta relevancia la adopción de estándares internacionales, como por ejemplo las normas internacionales de contabilidad que tanto conocemos en este espacio y que tanto dialogamos. Estos marcos justamente permiten que la información financiera y fiscal sea comparable, confiable y comprensible, facilitando justamente el acceso y el análisis por parte de toda la sociedad. En este sentido, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, promovemos la implementación de estas buenas prácticas y estándares internacionales en los países de la región, apoyando iniciativas que fortalecen justamente la transparencia fiscal y presupuestaria, fomentando la capacitación de los equipos técnicos y contribuyendo al desarrollo de sistemas que facilitan el acceso al ciudadano a la información pública. El impacto de este tipo de iniciativas en la ciudadanía es significativo. Han permitido que más personas accedan a información relevante sobre el uso de los recursos públicos, han facilitado la participación ciudadana en el monitoreo de la gestión estatal y han fortalecido la confianza en las instituciones al hacer más transparente y comprensible la información financiera. En este panel analizaremos justamente la importancia de la transparencia fiscal, el cómo traducir estos datos financieros tan complejos a un lenguaje que la ciudadanía justamente pueda comprender
y así como también la importancia de la contabilidad, que creo que es el tema que nos ocupa, justamente en la transparencia presupuestaria. Para reflexionar sobre estos aspectos contamos con un panel de lujo que voy a pasar a presentar ahora sin más. Primero, Ramón Hurtado, ya lo conocieron. Sobran las presentaciones, pero bueno, él es economista senior del Departamento de Finanzas Públicas FAT del Fondo Monetario Internacional. Nació en España, por si no se dieron cuenta, con más de 25 años de experiencia en la gestión de finanzas públicas. Desde 2014 trabaja en el FAT de FMI como economista senior en la División 2 de la Gestión de Finanzas Públicas. En esta división lidera misiones tanto de asistencia técnica en diversas áreas de gestión de finanzas públicas como de diagnóstico fiscal, principalmente en las áreas de evaluación de la transparencia fiscal, evaluación de la gestión de la inversión pública, incluyendo los aspectos relacionados con el cambio climático y gobernanza. Coordina la asistencia técnica que se presta en gestión de finanzas públicas en el hemisferio occidental, que engloba a todos los países de América, incluyendo la supervisión de los centros regionales de desarrollo de capacidades para América Central y el Caribe. Participa en la elaboración de notas técnicas publicadas sobre diversos aspectos de la gestión de las finanzas públicas. Colabora en la supervisión que realizan los departamentos de área sobre los países de su responsabilidad. Representa al FMI en Focal, como ya contamos, desde el año 2015. Anteriormente desempeñó diversos cargos en el Ministerio de Hacienda de España, principalmente en la Intervención General de la Administración del Estado. Asimismo, fuera del Ministerio de Hacienda, ha desempeñado diversos puestos en el ámbito financiero y de gestión. Director financiero en varias empresas públicas, asesor financiero del Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y miembro del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y del Comité para la Racionalización Económica de los Bienes Inmuebles del Sector Público. También contamos con la presencia de Harold Escobar Fuentes, director de Contabilidad del Estado de Guatemala. Harold es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Rafael de Andívar en 2010. Posee estudios de posgrado en Comercio Internacional y una maestría en Administración Financiera. Cuenta con más de 14 años de experiencia profesional, brindando asesoría y asistencia técnica a entidades del sector público no financiero en materias relacionadas con la formulación y ejecución presupuestaria, análisis de la ejecución física y financiera, planificación y gestión financiera pública. Asimismo, ha desempeñado funciones como asesor en procesos de implementación de los sistemas integrados de administración financiera, SIAF, en diversas instituciones del mismo sector. Actualmente, como ya contamos, ocupa el cargo de director de contabilidad del Estado en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, liderando procesos estratégicos de mejora continua. Es integrante de la Comisión de Normas de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Asesores durante los años 2002 y 2009, integrante del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria, COPEP, y del Comité del Sistema de Administración Financiera, SIAF. Bienvenido. Y Fernando Ponce Villegas, jefe subrogante del área de datos, estudios y proyectos tecnológicos de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República, un hombre de la casa. Fernando es administrador público, egresado de la Universidad de Chile, profesional con amplia experiencia en administración de proyectos tecnológicos y la gestión financiera del Estado. Desde 2006 se ha desempeñado en varias entidades del sector público, ingresando a la Contraloría General de la República en el año 2010. En la actividad, además de su desempeño como jefe del área de datos, estudios y proyectos tecnológicos, colabora como docente en el Diploma de Gestión Financiera Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Ahora, sin más, vamos a pasar la palabra a Ramón, nuestro primer ponente. ¿Me escuchan? Sí. No sé si darle los buenos días otra vez. Bueno, como les comentaba hace un rato corto, uno de los mensajes que se han oído por parte de la Contralora, por parte de los distintos intervinientes en la apertura de este evento es la transparencia, ¿no? Entonces, en este panel yo creo que se van a tocar eventos o partes de la transparencia muy importantes. En este caso a mí me toca la que normalmente el Fondo Monetario está muy volcado, que es todo el tema de la transparencia fiscal. Perfecto. Bien.
para comenzar, ¿por qué hablamos de transparencia fiscal, ¿no? Entonces, debemos de saber qué es transparencia fiscal y luego, cuando hablamos de algo, tenemos que saber por qué es importante, porque si no es importante, ¿para qué hablamos de ello? ¿No? Que es algo que a veces olvidamos, ¿no? ¿Para qué estamos utilizando la transparencia fiscal? Luego hablaremos un poco de normas internacionales, incluido lo que es el Código de Transparencia, algunos ejemplos de países y una cosa muy importante. Este es un foro de contadores. A pesar de que yo siempre les digo que salgan de la caja, siguen siendo contadores. Entonces, ver, sobre todo, qué es el papel que pueden jugar dentro de la transparencia fiscal. ¿Qué es la transparencia? Bueno, pues la transparencia es la información que está a disposición del público sobre el proceso de elaboración de la política fiscal del gobierno y de su gestión de los recursos públicos. Con esta definición, ¿qué vemos ya? Es un pilar fundamental para la gestión por dos cuestiones. Permite que legisladores, ciudadanos, mercados, organismos internacionales comprendan y evalúen la situación fiscal de un país. O sea, estoy dando información para que no solo sea mi propio juicio como elaborador de esa información, sino para que terceros puedan tener acceso y hacer su propio juicio. Y luego, que es donde normalmente siempre se han movido los contadores, facilita la rendición de cuentas, dependiendo de qué tipo de lenguaje utilicemos, qué tipo de publicaciones, la participación ciudadana, que posteriormente mis compañeros creo que van a tratar de este tema, y luego fortalece la confianza en las instituciones públicas. ¿El por qué lo fortalece? Lo vamos a ver en breve. Bien, habiendo definido la transparencia fiscal, hay que darle cuáles son sus características, porque esta definición es muy amplia. Entonces, tratemos de aterrizarla. Primero, claridad. Si algo es oscuro, confuso, no es transparente, por definición. Entonces, lo que se trata es que los informes los puedan entender los destinatarios. Y no solo los destinatarios, aunque eso no me voy a extender, se lo dejo a mis queridos compañeros, es que por lo menos sea entendible. Exhaustividad y confiabilidad. Es decir, la información, si no representa de forma exacta y completa las operaciones fiscales y las finanzas, nos quedamos con una parte escondida, una parte que no conocemos, con lo cual el juicio, ahí me viene mi mentalidad de auditor, se me va a quedar en no voy a dar opinión porque me falta información. Y luego que sea confiable, es decir, cómo estamos elaborando esa información fiscal. Es una información fiscal que está basada en unos datos que son de calidad, no son de calidad, son distintos puntos, ¿no? La frecuencia es importante porque eso nos da una medida de cómo va avanzando el desarrollo de algo que, si vemos el ciclo de la gestión de finanzas públicas, empieza en las proyecciones o elaboración de aquello que queremos hacer, bien sea para un año, bien sea para un ciclo de más de un año, 3, 5 años, dependiendo cuál sea la materia. Luego, la puntualidad, de nada vale, y muchas veces es una cuestión que siempre discutimos. ¿Valen los estados financieros si los presentamos 5 meses después? ¿Quién los quiere? Solo para la rendición de cuentas, pero perdemos la capacidad de toma de decisión, algo que muchas veces es más proactivo que pasivo. Y luego la apertura, que esta parte es esa facilidad con que el público puede encontrar la información. En muchos países, cuando hacemos evaluaciones de transparencia fiscal, ¿qué nos encontramos? Está todo publicado. Pero no hay quien lo encuentre, tienen los mismos nombres, tienen nombres diferentes. Entonces, es transparente, sí, pero es un batiburrillo, como decimos en España, ¿no? Porque no sé exactamente si estoy agarrando un informe, o es el mismo, o es diferente, ¿no? Entonces, eso también tiene que ponerle mucha atención. Bien, esto yo creo que ya se cae por su propio peso, porque es importante con esta definición que hemos hecho. Ayuda al gobierno y al público a entender cuál es la exposición que tienen las finanzas a las magnitudes fiscales. Y ahí luego les diré mi propia visión de cuando hablamos en el Fondo Monetario del Código de Transparencia Fiscal, ¿no? Cuando ahora se lo presente, se lo contaré, ¿no? Porque yo a base de presentarlo me he dado cuenta de que no sé si el que lo pensó lo había pensado así, porque algunos de los autores los conozco, pero nunca me lo han dicho, pero ahí se lo dejo para que si no, me lo pregunten. Luego, aumenta la confianza, porque si yo, de aquellas partes que están interesadas en cómo gestiono, normalmente las propias instituciones, promueve respuestas políticas tempranas y menos bruscas. ¿Por qué? Y esto es una cosa que siempre está en discusión. Si doy información a la gente y si lo sabe se va a poner nervioso, pero si no se lo doy,
cuando llega el ajuste nadie se lo espera. Entonces esto es una cosa que a veces lo que pensamos es que los ciudadanos son un poquito... Ay, si le digo esto, estos niños no van a saber, voy a tutelarles. Y a veces tenemos que darles un poco de responsabilidad. Es como con nuestros hijos. A veces los cuidamos, los mimamos demasiado, le das responsabilidad y ves cómo responden. Y dices, ay, a lo mejor estaba sobreprotegiéndolo. Ahí lo dejo. Transmite, pues, también a los ciudadanos y sobre todo a los mercados, y sobre todo en la región, que muchas veces tenemos una dependencia de cuando estamos haciendo una financiación al exterior, de cuáles son los tipos de cambio, sobre todo los tipos de interés. Transmite también una confianza porque conocen la información, no me están ocultando nada, ¿no? Y eso reduce, para muchos de los calificadores, esa exposición al riesgo, ¿no? Y aquí es ese concepto que estoy repitiendo mucho, riesgo, ¿no? Quiero que se queden con ese riesgo. ¿Por qué hablo de riesgo? Fortalece la rendición de cuentas, ya que introduce también, otra vez, la gestión del riesgo fiscal, cuando hablamos de evaluación de transparencia fiscal. Y luego reduce, por lo que antes había comentado, el costo de la deuda y mejora o puede mejorar la calificación crediticia. Creía que iba al revés y estaba asustado. Listo, 4:56, digo, me quedan 4 minutos, estoy muerto. No. Bien. Cuando hablamos en el fondo de transparencia fiscal, aplicamos siempre una cosa que le llamamos el Código de Transparencia Fiscal. Para aquellos que no lo conozcan, esto tuvo un origen en una cosa que se llamaba las evaluaciones de códigos y estándares, que se llamaban una cosa que se llamaba en inglés ROSC. En 2014 cambia. ¿Por qué cambia? Como consecuencia de la crisis de 2008. En 2008 había unos códigos de estándar, los países los pasaban, estaban todos maravillosos, llegó la crisis de 2008, no había ninguna información relevante para saber que esa crisis iba a producir. Con lo cual dijimos, este código está mal. ¿Por qué? Porque estaba centrado en los resultados, no en los procesos. Ahora, ¿qué es lo que se fija el nuevo código? En la calidad en el contenido, no solo que esté la información. Por eso antes hablábamos de esas importantes características de la transparencia fiscal. Luego una cosa muy importante, tiene en cuenta los diferentes niveles de capacidad de los países. Es decir, el código, cuando hacemos una evaluación de transparencia fiscal, calificamos en prácticas básicas, buenas y avanzadas. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen la misma capacidad. Entonces se trata de que vayan poder moviéndose hacia un determinado estándar, ¿no? Hay un mayor hincapié sobre todo en la divulgación y gestión del riesgo, por eso les decía, ¿no? Porque el riesgo, y hay 12 principios, un pilar entero centrado en el riesgo fiscal, ¿no? Y luego, pues alinearse, que lo comentaba Analía, con todos los avances recientes en estándares y prácticas. Ahí es donde todos ustedes están haciendo este esfuerzo en alinearse a estándares internacionales, sobre todo tratando de moverse de un estándar que era el Caja a otro estándar que es el de Vengo, que eso no debemos tampoco olvidarlo, y sobre todo pues con algo que todos estamos siguiendo, como son las IPSAS para el sector público, o cualesquiera otras que estuviéramos considerando como unos estándares de carácter internacional, ¿no? Ahí tenemos mucho, ¿no? Pues los estándares de OCDE en determinados asuntos, el IPSAS, el Código de Transparencia Fiscal. Esto es lo que les estaba explicando en palabras, ¿no? ¿Por qué se produjo, no? Desde fines de los 90, por las siguientes crisis, la crisis asiática, la crisis de 2008, y ahí es cuando se desarrollan todo este conjunto de normas, ¿no? Normas mundiales de información fiscal, todas las que tienen ahí, y se introducen además herramientas para ver cómo están los países cumpliendo este tipo de herramientas internacionales. Y apuntan, bueno, pues elaboradas desde tanto multilaterales como regionales, como también a la sociedad civil, que también ha tenido un papel importante, sobre todo más centrado en la parte de los presupuestos. Bien, a ver, la transparencia es importante, ¿por qué? Pues a mí me encanta esta diapositiva, ¿no? ¿A usted no le gusta? Gobierno central, gobierno general, gobierno del sector público no financiero, gobierno del sector público en tal. Ahora, esos límites cada vez son más borrosos. Hay una empresa pública, no sé si tengo el control, no sé si tengo la propiedad, en estadísticas voy por un sitio, en contabilidad voy por otro. El límite es más borroso, con lo cual tengo que saber de qué estoy hablando. ¿Y esto qué ocurre? Que también hay datos empíricos que lo que nos está diciendo es que a mayor transparencia, por ejemplo, en media el ratio de la deuda con el Producto Interior Bruto está muy relacionado, o también, en cambio, en los diferenciales de crédito en función
del tipo de país que ahí tienen en ese gráfico, ¿no? Pero digamos que a una mayor transparencia, digamos que beneficia a muchos de las magnitudes fiscales. Este es el código. Los que ya conocen mis presentaciones, siempre cae uno en inglés. ¿Por qué? Porque así les obligo a esforzarse y no se lo cuento yo. Lo miran. Entonces, bueno, ven 4 grandes pilares. Reporte fiscal, proyecciones presupuestarias y proyecciones fiscales y presupuestarias, análisis y gestión de riesgos, y luego un código que solo aplica a aquellos países que son muy fuertes en recursos naturales, como es el caso de Chile. Chile, cuando hizo su evaluación de transparencia fiscal, recientemente, de hecho, pues sí aplicó los 4 pilares. En la gran mayoría de países aplicamos los 3 primeros. Quédense con esos 3 pilares y quédense con el orden, porque luego se lo voy a cambiar. Y les voy a decir el porqué. Ahora bien, muchas veces parece que la transparencia fiscal es algo de Europa, Estados Unidos. No, la transparencia fiscal nos aplica a todos, en mayor o en menor medida. Entonces, ¿por qué es importante para Latinoamérica? Pues por las mismas causas que hemos dicho que es importante para todos. O sea, previene crisis fiscales, es decir, la falta de transparencia en crisis pasadas ha sido un problema. ¿Por qué? Se han ocultado déficits, riesgos fiscales, especialmente con la asiática y la global, ¿no? Todos nos agarró con el paso cambiado. Luego, mejora la credibilidad y el acceso, con esos 2 que ya hemos comentado. Facilita la lucha contra evasión y corrupción, ¿no? Intercambio de información, cooperación, eso está muy centrado sobre todo también en la parte aduanera y tributaria, ¿no? Y luego también promueve la disciplina fiscal y la sostenibilidad, ¿no? Porque ayuda a identificar aquellos riesgos y a tomar decisiones informadas, y eso nos permite que los desequilibrios manejarlos de una manera más suave y garantizar no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bien, ¿cómo estamos? ¿Ustedes creen que bien, mal, regular, peor? A ver las caras, sonrisas. No sé si es por yo que soy payaso o porque la transparencia no está muy bien. Bueno, ahí lo que vemos es cierto, tras la crisis financiera muchos países fortalecieron los marcos de transparencia fiscal, avanzaron hacia estándares internacionales y también mejorando lo que son la divulgación de riesgos y pasivos contingentes. Esto ya les empieza a sonar como mucho más aterrizado hacia lo que están haciendo ustedes en su trabajo, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de riesgos y pasivos contingentes, y esto juraré no haberlo dicho porque me echan del Fondo Monetario, en el fondo lo que estamos hablando es algo que todavía no se ha materializado, algo que todos los contadores sabemos muy bien qué es, porque hemos vivido con nuestras famosas provisiones, de aquello de puede pasar, no es un pasivo firme, no sé el importe, no sé cuándo, pero doy a dar información. O sea que en el fondo somos precursores de esto, aunque no se lo crean. Lo que pasa que, como muchas veces les digo, cuando les regaño en plan de broma, es no lo hemos utilizado. No lo hemos utilizado porque nos hemos esperado. Ah, no, yo riendo las cuentas lo pongo. Pero lo teníamos. Esa es información, ¿no? ¿Y cuáles serían los desafíos, no? Calidad. Todos ustedes tratan de aumentar muchísimo la calidad, es en lo que están muy centrados. La cobertura. Es por eso esos límites de los gobiernos. ¿Qué estoy cubriendo? Cuando hacemos las evaluaciones de transparencia fiscal, los ministros de Hacienda, su mayor sorpresa es cuando le presentamos un gráfico como ese diciéndole no tienes información sobre esto, esto y esto. Y se analiza en el código tanto desde cuál es la cobertura de instituciones, de saldos y de flujos. Y se hace un mapa. Y eso es donde los ministros te miran así y dicen, usted está equivocado. No. Pero les permite tener ese conocimiento de dónde tengo los, llamémosle, agujeros negros, que no estoy viendo. Y luego también un problema, ¿no? La falta de divulgación de riesgos fiscales específicos y pasivos contingentes. ¿Por qué? Porque esto es lo que, como diríamos en auditoría, es lo que no está en los papeles. Es lo que puede pasar. Y lo que puede pasar no nos gusta a nadie ponerlo en ningún sitio como regla general, porque nos obliga a justificar porque está puesto. Entonces, por eso digo que los riesgos tienen mucha importancia. ¿Qué recomendaciones daríamos? Adoptar y promover los estándares, mejorar la calidad y cobertura, fomentar la capacitación, aprovechar la tecnología y fortalecer la divulgación de riesgos y pasivos contingentes. Ejemplos de impacto: reducción de deuda,
y de diferenciales de tipo de cambio y movilización de recursos, ¿no? Impacto en la deuda. Esta saben que me la ha hecho la inteligencia artificial. Yo estoy encantado. Le dije, hazme una y ¡pum! Me la hizo. Y yo, ¡wow! Impresionante. Luego no la entendía, pero esa es otra parte. Luego me la estudié y dije, no, pues no la he hecho mal. Está bien. Ejemplos de buenas prácticas. Costa Rica, podemos poner, después de enfrentar la crisis fiscal, mejoró la transparencia en divulgación sobre deuda, empresas públicas y riesgos, ¿no? Y luego, pues en los marcos fiscales incluye análisis. Perú, lo mismo, incorporó sobre todo mayor cobertura a riesgos. En Panamá se realizó una evaluación de transparencia fiscal. República Dominicana, otra evaluación de transparencia fiscal. Brasil, Guatemala y México, en el marco de la iniciativa, intensificaron el intercambio de información y la cooperación regional. Y Chile también creó el Consejo de Transparencia y fortaleció los órganos de control. Y también además hizo la evaluación de transparencia fiscal, ¿no? ¿Cuál es el rol de los contadores generales? Responsables y garantes de la calidad, integridad y oportunidad. Esto no tengo que decírselo, se lo saben ustedes. Lideran la implementación de los estándares y son actores centrales en la generación de confianza. O sea, fíjese en la importancia que tienen, o por lo menos la que yo les doy, de por seguro. Bien, ¿qué es lo importante? Es un pilar esencial para la gestión de la pública, la transparencia. ¿Por qué? Por lo que hablamos, confianza ciudadana y sostenibilidad. Me va a ayudar a pensar más allá de donde estoy en el momento presente. Por eso, y esta es absolutamente conclusión adaptada mía, no se refiere solo a la forma en que reportamos, que es donde muchas veces los contadores nos centramos, ¿no? Sino a la forma de gestionar también las finanzas públicas. Y eso abarca desde la elaboración de las perspectivas, mis proyecciones, hasta su materialización, que ¿qué son? Los reportes fiscales, presupuestarios, contables, estadísticos, ¿no? Y ahí tienen ustedes el rol estratégico en liderar este proceso y considerar la cultura de integración y rendición de cuentas. Y ahora ya puedo, después de darle las recomendaciones, que no son más que el corolario de lo que ponía ahí: adoptar y promover estándares, fortalecer la calidad y cobertura, impulsar la divulgación de los riesgos, fomentar la capacitación y aprovechar la tecnología. Vale. No sé si estoy mal, bien o regular. Mal. ¿Puedo contar un minuto muy rápido por qué me encantan los riesgos fiscales? Bueno, pues se lo voy a contar. Vamos para atrás. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo rápido. Ok. ¿Ustedes creen que eso, y quiero respuestas, ese es el orden natural de los tres primeros? ¿Quién se atreve a decir si sí o si no? Heriberto, que te veo ahí. ¿No es el orden natural? Correcto. ¿Cuál sería el orden natural? Primero el análisis de riesgo, luego la presupuestación, luego los reportes. Pues yo difiero. No, es broma. No, difiero, pero por una... Piénsenlo, ¿qué es lo primero que yo hago? Presupuestar. Correcto. Presupuesto o hago proyecciones a X plazo. Es lo que yo quiero o pienso que se puede hacer en la situación actual. ¿Qué es lo que rompe la situación actual? Los riesgos. ¿Qué son los reportes fiscales? ¿Qué ha pasado? Que incluye mis proyecciones más los riesgos. Pues se le da la vuelta y por eso son tan importantes los riesgos. ¿Por qué a nosotros los contadores nos importan las provisiones? Porque es lo que nos va a destrozar cuál es el resultado contable al final. Viéndolo desde otro punto de vista, pues lo mismo hacen con los resultados fiscales, las magnitudes fiscales y todo esto. Entonces, por eso el análisis de riesgos es muy, muy importante. Y como ya me han oído y siempre lo digo, ustedes tienen la información y la tienen mucho más que la que tienen otros, porque ustedes tienen los stocks que pocos lo tienen. Y sobre los stocks también hay riesgo, y hay flujos, y hay todo. Y con esto, y antes de que me regañen más, muchas gracias por soportarme en una segunda sesión. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No te regañamos. Ponía los cartelitos, pero muy interesante. Y la verdad que, obviamente, toda tu presentación, pero esta reflexión final sobre riesgos me parece que valió la pena la extensión del tiempo, porque
clara y precisa, y es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, y creo que todos estamos en diferentes instancias haciendo justamente ese análisis y esa gestión de riesgos, ¿no? Nuestro siguiente panelista, Harold Hurtado Arcos, le cambié el nombre, perdón. Harold Escobar Fuentes nos va a hablar de la transparencia financiera en un lenguaje ciudadano. Buenos días, un gusto saludarles a todos. Bueno, primero que nada agradecer ahí la hospitalidad de los hermanos chilenos en toda la gestión y la logística para poder estar acá con ustedes. Es un placer saludarles y sobre todo pues agradecer la oportunidad de participar en este espacio y poder reflexionar sobre un tema tan importante que, digamos, realmente no se limita a un tema técnico, no se limita a un tema filosófico o a un tema aspiracional, sino a la transparencia financiera vista desde un lenguaje ciudadano, ¿sí? Realmente es un tema que roza el corazón de la democracia de todos los países, de una sociedad moderna, y también pues tiene mucho que ver con la confianza pública. A veces el hablar de transparencia financiera pues nos da la alusión de reportes, de un sistema presupuestario, de un sistema de tesorería, de un sistema contable, inclusive de compras públicas. Sin embargo, digamos, al ciudadano no solamente es un reporte. Ahí es donde viene lo profundo de este tema de la transparencia financiera en un lenguaje ciudadano. Realmente es el reto en este lenguaje ciudadano, es cómo esos datos se convierten en información útil, comprensible y accesible para la ciudadanía, que al final de cuentas son los propietarios de los recursos públicos. De esa cuenta, pues la transparencia financiera, podemos ver por ahí, es esencial para una sociedad democrática moderna, pues al permitir a la ciudadanía conocer cómo se gestionan los recursos públicos, fortalece la confianza y la supervisión que se puede hacer sobre la gestión pública, la gestión financiera pública y sobre la mejora continua, ¿sí? También la ciudadanía, pues, no solo tiene el derecho a saber cómo se usa el dinero de los impuestos. A veces el tema de rendición de cuentas o la transparencia financiera, algunas personas lo toman como una obligación administrativa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, tenemos una ley de acceso a la información pública que, si bien es cierto, obliga a publicar o a hacer público de oficio alguna información financiera, el límite a veces la gente lo observa en cuanto a la obligación que tienen de publicar y dicen, bueno, yo publico esto porque esto es lo que la ley me pide. Pero la pregunta es, ¿al ciudadano le sirve esa información? ¿Le es útil esa información? Esa retroalimentación es necesaria, ¿sí? Sobre toda la información que se publique relacionada con transparencia financiera en un enfoque ciudadano. La transparencia entonces convierte los datos financieros en información útil y comprensible. Eso es lo que se busca viéndolo desde un enfoque ciudadano. Realmente, por ejemplo, piensan ustedes en publicar un presupuesto o los reportes contables de fin de año y que el ciudadano llegue, los revise y entienda a la perfección que lo que está viendo en esas 400 páginas es un poco complicado, ¿verdad? La idea ahí es trasladar a un enfoque o a algún lenguaje que sea de comprensión general toda la información financiera de la gestión pública del Estado. Y por último, en esta lámina tenemos: sin transparencia no hay rendición de cuentas ni control ciudadano. La transparencia financiera en un lenguaje ciudadano lo que busca es empoderar al ciudadano para que nos ayude a mejorar en esa gestión pública. Luego planteo una pregunta y es: ¿qué entendemos por transparencia financiera entonces? Ya Ramón nos daba una explicación exhaustiva sobre la transparencia fiscal, que viéndola desde un punto de vista técnico, pues todo está bien. Ahora, ¿cómo hago que esa transparencia fiscal se convierta en transparencia financiera para el ciudadano? ¿Sí? Desde el punto de vista técnico, nos explicaban por ahí, implica la divulgación, y la divulgación tiene características que realmente decía oportuna en el momento que debe ser, completa, no solo lo que favorece a quien está haciendo gestión financiera de los recursos públicos, sino toda la información, y sobre todo que sea confiable. Y ahí es donde tenemos que buscar ese sello de calidad en cómo hacer confiable esa información financiera, ¿sí? En términos simples, pues la transparencia técnica va a ser que sea entendible, que esté publicada, y la transparencia ciudadana es que sea entendible, verificable y que nos sirva para tomar decisiones. Eso es lo importante ahí. Desde el marco internacional de medición, que lo tengo por acá,
Aquí hay algunos principios que ustedes van a ver quizás repetidos con la explicación que nos daba Ramón. Tiene todo que ver con el enfoque ciudadano también. ¿Por qué? Realmente cuando hablamos de transparencia financiera desde el enfoque ciudadano, es importante la claridad de los datos, que sean entendibles y sin tecnicismos, ¿sí? Por ejemplo, en Guatemala se da mucho que la ciudadanía regularmente, ¿sobre qué va ustedes, los ciudadanos, sobre qué información de toda la que publicamos creen ustedes que es la que más le interesa al ciudadano? Por lo menos nosotros allá tenemos una apreciación bien general y es que la información que más buscan es la información del presupuesto, ¿sí? A veces decimos que hay cierta miopía con ver solo el presupuesto como transparencia fiscal y eso es cierto, pero desde un enfoque ciudadano, digamos, lo más básico que piden todos los ciudadanos es ver el presupuesto. ¿Y por qué creen ustedes que se da eso? ¿Qué manda? Exactamente. Y también porque en el presupuesto, en el entendido de lo que es un presupuesto que tiene ingresos y gastos, está cómo están percibiendo los recursos y en qué los están gastando. Esa es la importancia ahí. Entonces, esa claridad tiene que ser bien específica, datos entendibles, sin tecnicismos. También está el tema de la integridad. Toda la información relevante, no solo la favorable, ¿sí? Ahí viene la información completa que les decía. Debe ser toda la información, no solo lo que a mí me conviene. También está la publicación a tiempo. Otro tema importante que resalto por acá es la comparabilidad, ¿sí? Si hoy publico algo sobre determinada situación, pacto hambre cero, desnutrición, educación, etcétera, esa información debe ser comparable a lo largo del tiempo. En ese horizonte que nos hablaba Ramón, que puede ser de 1 año, de 3 o de 5, debe ser comparable para poder estar hablando el mismo idioma y que el ciudadano entienda de qué se trata la información que está obteniendo. Y por último, y no menos importante, está el tema de la accesibilidad. La accesibilidad pues representa que cualquier ciudadano pueda consultar la información fácilmente, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Porque ahí es donde viene el reto profundo de este tema ciudadano. ¿Cómo hago que la pueda accesar o que la pueda consultar fácilmente? Bueno, pues los países en ese sentido hemos desarrollado algunos mecanismos que nos ayudan ahí sí que accesar a esa información y regularmente ¿cuál es el mecanismo que utilizamos? Porque creo que esto es bien común en todos nosotros, ¿no? ¿Qué manda? Informes financieros y por ejemplo hay también muchos portales, no sé si ustedes los han implementado hasta donde ha llegado a la profundidad, pero por ejemplo hay muchos portales que en algunos países, por ejemplo en el mío, le denominamos portales de transparencia fiscal, ¿sí? Hay información sobre presupuestos, sobre el nivel de gobierno central, sobre descentralizadas, etcétera, y ahí pues se pueden armar bonitos análisis desde el lado ciudadano, ¿sí? Ok. La siguiente lámina, ustedes la observan y es la transparencia financiera traduce los números del gobierno en información que todos podemos entender, ¿sí? De esa cuenta es importante entender la información financiera o la transparencia financiera no solo desde la perspectiva de la ejecución presupuestaria, ¿sí? Sobre esto se ha trabajado mucho y se dice, por ejemplo, cuando nos centramos en la ejecución presupuestaria es cuando dice, como dicen por ahí, es ir a levantar al muerto, ¿verdad? Ustedes ya pasó, ya lo mataron y es solo ir a ver cómo fue que lo hicieron. Pero realmente, digamos, el ciclo de presupuestación o el ciclo de la gestión pública, yo creo que Ramón hacía una buena reflexión al final de su charla. ¿Y de dónde empieza? Precisamente ese era el tema, ¿de dónde empieza? Yo no empiezo ejecutando, yo empiezo planificando, ¿sí? Luego formulo un presupuesto y luego viene la etapa de la ejecución. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos los que disponemos de la información para ponerla a disposición de los ciudadanos desde la etapa de planificación? ¿Sí? No sé si alguien se lo ha preguntado, pero de repente nosotros nos hemos preguntado mucho el hecho de, bueno, y cuando planificamos, ¿quién le pone el ojo a eso? Realmente si una asignación va mala, si un proyecto se ve que van a ser muerto, como dicen por ahí, desde la planificación se podría identificar, ¿sí? La formulación dice, bueno, ¿qué tan técnico o qué tan técnica es la asignación de recursos? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Cómo la están aplicando? Y de esa cuenta, luego viene a definir lo que ustedes tienen aquí en pantalla, que es la estrategia o el alcance, ¿sí? Ese alcance es a qué nivel de gobierno o cómo enfoco yo la lupa para poder poner transparencia financiera. ¿Lo hago solo en el gobierno general? ¿Lo hago en el gobierno central? ¿Lo hago en todos los niveles de gobierno o cómo? Esa es la estrategia. El reto para todos es tener esos datos accesibles y disponibles, ¿sí?
y aquí viene el siguiente tema. Ok, los tengo accesibles, pero ¿cómo? ¿En dónde? El ciudadano, ¿a dónde tiene que ir para poder consultar, para poder consumir esa información? Y vean que cuando hablamos de ciudadano pareciera ser solo una figura ahí de repente como una persona que está consultando, y no. El enfoque ciudadano, digamos, tiene varios niveles que van a ir a consultar esa información y que cada nivel puede tener su especialidad, ¿sí? Y todos, y digamos, esos mecanismos y herramientas que se definan tienen que estar listas para que esa especialidad pueda ir a consumir esa información y entenderla. Y por último, y no menos importante, en todo este tema de transparencia financiera en un enfoque ciudadano, importantísimo la última imagen que ustedes ven por ahí en mi presentación, y es la participación social. Ahora, ¿cómo hacemos, y piensen ustedes en términos de nosotros países, cómo hacemos para lograr esa participación social en este tema de transparencia financiera? Porque pareciera ser que les ponemos todos los datos en bandeja de plata, pero nadie los usa. Esa es alguna apreciación que alguna vez surgió en Guatemala. Dice, mira, de repente hay 6 sets de datos que están publicados, validados, pero en estadísticas, poco consumo, ¿sí? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿será que a nadie le interesa? ¿O de repente debemos fortalecer nosotros algo? ¿Qué debiéramos fortalecer nosotros para lograr esa participación social? Es cierto, digamos, hay cierta responsabilidad del ciudadano en querer consumir esa información y entenderla, pero de nuestro lado el esfuerzo va enfocado hacia la formación, ¿sí? Que la ciudadanía desde los niños puedan ir entendiendo qué es lo que contiene ese presupuesto, esos datos financieros públicos, para después tomar decisiones alrededor de ellos y que también sean activos dentro de este proceso, ¿sí? Ok. Esta lámina la paso muy rápido, pero quiero explicarles algo acá. La transparencia financiera no solo se trata de cifras, y menos desde un enfoque ciudadano. Se trata de comprender, decidir y participar. Eso es lo importante acá. Si la información es clara y confiable, tenemos un mejor servicio público, menos discrecionalidad en la asignación de recursos y, por ende, decisiones más justas. Pero para ello es necesario lo que ustedes ven por ahí en gris, y es como ese sello de calidad de la información. Y ese sello de calidad, según lo han discutido, entiendo yo, en este foro muchas veces, se refiere al tema de estándares internacionales, ¿sí? Estándares en materia de presupuesto, en materia de compras públicas, en materia de contabilidad, que es lo que nos tiene por acá. Y esos estándares dan confiabilidad a ese dato y dan certeza para que se puedan tomar decisiones alrededor de ello. Tenía un ejemplo simple aquí de información financiera reciente que bajo un enfoque ciudadano se hizo necesario en el caso de Guatemala, y es que en Guatemala tenemos muchos niveles, digamos, de gobierno, como en la mayoría de países, ¿no? Está el gobierno central, están los gobiernos locales, y esos gobiernos locales este año han tenido una participación muy activa en Guatemala. Pero la pregunta de los ciudadanos era, bueno, ¿y en qué se la están gastando, verdad? ¿Cómo puedo darle yo seguimiento a esos proyectos en los que dicen que están invirtiendo? De esa cuenta, pues el mecanismo y la herramienta que se definió fue un portal de transparencia, en donde ese portal pues tiene a la vista el presupuesto asignado y ejecutado en tiempo real, tiene identificadas las metas y los objetivos de cada proyecto que ejecutan en esos niveles subnacionales, y sobre todo van asociados a indicadores de impacto social, ¿sí? Eso implica algunos retos, y esta lámina solo la dejo acá, pero de la lámina anterior, tal vez voy a regresar, implica algunos retos, y es que un portal al final de cuentas se ve fácil, pero uno de los grandes retos que se tienen a nivel de transparencia financiera bajo un enfoque ciudadano es que los datos regularmente están dispersos, ¿sí? Que en una base de datos por allá, que en otra por allá, que en otra por allá, pero si yo quiero mostrar un solo reporte con un solo dato, ¿cómo hago para hacer o asociar todos esos datos diseminados? ¿Sí? Bueno, finalmente, aquí no me detengo, ya Ramón nos explicó un poquito sobre las tendencias, qué es lo que están midiendo. Tal vez aquí importante ver que hay muchas mediciones internacionales sobre transparencia financiera, y ojo, porque cada vez las mediciones internacionales se enfocan más en el tema de participación ciudadana, ¿sí? Parte de esas mediciones es el Fondo Monetario Internacional con el tema del Código de Transparencia, está el Banco Mundial con un abordaje que hace de la gestión de las finanzas públicas, y hay un índice de presupuesto abierto que también está midiendo la transparencia fiscal desde un enfoque ciudadano, ¿sí? Y bueno, finalmente les dejo esta lámina por acá
son los retos, qué retos tenemos o qué retos se identifican en materia de transparencia financiera bajo un enfoque ciudadano. Número 1, volver todos los informes y todos los datos a un lenguaje ciudadano, ¿sí? ¿Cómo hacerle? Ese es uno de los grandes retos que todavía se tienen. El siguiente reto es vincular los datos financieros con resultados sociales para que eso ya tenga una relación interesante. Y por último, ¿cómo hacemos la difusión de esos informes financieros? ¿Qué herramientas, qué métodos estamos obteniendo? Importante en esto, la retroalimentación que pueda dar la ciudadanía o los interesados en los datos. Hay datos que publicamos que a nadie le interesan y hay datos que a todos les interesan, pero no se publican. Entonces, esa es la parte importante, digamos, de esa retroalimentación de cómo hacer transparencia financiera desde un lenguaje ciudadano. Les agradezco mucho el tiempo y por aquí dejo mi participación. Muy amables, un gusto. Muchas gracias, Harold. Muy clara tu presentación y la importancia, sobre todo, de la claridad de la información para el ciudadano, ¿no? Me parece que tu última lámina sobre retos es de suma relevancia más allá de toda la presentación, así que muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a nuestro último orador, Fernando Ponce Villegas, que nos va a hablar sobre la importancia de la contabilidad en la transparencia presupuestaria, el caso de Chile. Sí, hola, buenos días. Para aquellos que les gustan las presentaciones del recuerdo, mirar hacia el pasado, yo creo que esta es la presentación, pero así ideal, porque vamos a hacer una revisión hacia atrás y vamos a poder intentar explicar cómo Chile ha ido caminando hacia un estado en donde podemos decir hoy en día de que sí, la contabilidad sí contribuye a la transparencia presupuestaria. Pero para definir el concepto de transparencia presupuestaria, para comenzar esta presentación, me apoyé en una definición de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, que es la Red GIF, en donde este conocimiento está fresquito entre todos nosotros, porque hace poco varios de nosotros hicimos un curso ahí de transparencia presupuestaria. Entonces yo creo que esto les va a traer varios recuerdos, partiendo ya con el concepto del recuerdo de que, ¿qué es lo que la transparencia presupuestaria? Es la divulgación clara, accesible de información sobre cómo los gobiernos recaudan, gastan y gestionan los recursos públicos, incluyendo tanto sus ingresos y gastos. Y esto permite a la ciudadanía y, por supuesto, a otros actores exigir la rendición de cuentas y participar en la forma de decisiones, empoderando a las personas para ejercer sus derechos. A mi entender, este es uno de los conceptos, de las definiciones que cuando los leemos no nos explica el hecho, porque más que explicarnos nos dice, es una definición aclaratoria, pero encierra varios desafíos. Si se dan cuenta, primero información. ¿Cuál es la información que queremos dar a entender? No cualquier cosa va a ser no cualquier información, no cualquier reporte va a seducir al ciudadano. Cuando hablamos de cómo los gobiernos recaudan, nos obliga también a entender desde nuestra posición de contadores general de la nación, a entender también cómo las instituciones funcionan. No estar en nuestra oficina y decir, mira, voy a normar, esta norma tiene que ser seguida por todas las instituciones, sino que también tengo que estar de la mano con las instituciones que regulan el presupuesto, de cómo las entidades también ejecutan su presupuesto y también estar de la mano también no solamente del gobierno central, sino que también del gobierno local. Y por supuesto, el gran ladrillo que nos arroja esta definición, que es empoderamiento de las personas. ¿Qué es el empoderamiento de las personas? ¿Se dan cuenta el desafío que nos entrega esta definición? Pero sin duda, todos tenemos la certeza, y es algo que en cierta forma sí compartimos todos, de que sí, la contabilidad sí aporta a la transparencia presupuestaria, pero ¿cuáles son los factores de la contabilidad que apoyan y contribuyen al logro de la transparencia presupuestaria? Primero, porque la contabilidad es un registro ordenado, verificable y que, en teoría, es actualizado. En teoría. Se basa en principios legales, en un marco normativo y que sin duda está normado bajo una técnica. Todos sabemos lo que consiste la técnica contable. Todos conocemos lo que es el concepto de partida doble, que no viene del siglo XXI, del siglo XX, sino que viene del 1490 y fracción, con Luca Pacioli. Integra distintas fuentes de información.
la contabilidad es capaz de integrar fuentes de información, como por ejemplo el activo fijo, las listas de personal, en fin, integra determinada proveedores, en fin, un listado de información. Garantiza la rendición de cuentas y permite el control posterior. Y ahí también en donde, obviamente, la otra parte de la Contraloría, porque, bueno, a esta altura todos saben de que como Contraloría General de la República nosotros tenemos un doble rol. Somos los contadores general de la Nación, pero también somos los que ejercemos el control del uso de los recursos públicos. Y, por cierto, esa situación también nos pone en un espacio bastante especial, porque estamos constantemente pensando cómo podemos disponibilizar o cuál es la mejor forma de que las entidades lleven la contabilidad de sus respectivas entidades, pero que también sirva para ejercer un control posterior. Por cierto, también la técnica contable nos invita a generar información confiable y, por cierto, genera estados de situación presupuestaria, patrimonial, en fin, y, por cierto, promueve la confianza pública. ¿Y esto por qué? Porque obviamente es una técnica por todos conocida. Y ahora empezamos el recuerdo. Y aquí les voy a contar cuáles son, no me voy a detener en los productos que la Contraloría ha hecho, sino que cómo determinados contextos o determinados productos nos han permitido transitar en esta definición y en esta frase de que la contabilidad apoya e impulsa la transparencia presupuestaria. Y aquí me permití fijar, también obviamente lo discutí con mi equipo, no es que haya sido algo antojadizo, pero pude identificar un primer periodo desde 1977 hasta el 2008. O sea, nos vimos bien atrás, y aquí los que son contadores más antiguos, hay papel, existía el papel. Bueno, efectivamente, en este periodo, en donde nosotros emitíamos desde ya, y no sé si se alcanza a ver, pero desde 1977, el informe de la gestión financiera del sector público. ¿Y qué nos permitió en este periodo, en este largo, transitar y continuo proceso de aprendizaje y de innovación? Es que primero se sientan las bases del marco normativo actual, en donde el concepto de integración contable, presupuestaria y el principio del devengo ya se establece como el pilar del sistema de contabilidad actual. Obviamente ustedes tendrán en consideración de que en 1977 no estamos hablando de NICCP, pues estamos a años luces. Pero aquí tenemos que reconocer que cuando Chile se reconoce como el alumno aventajado porque fue el primero, bueno, tenemos que reconocer también que nosotros hicimos una trampita por nuestros antiguos normativos, ya incorporados el concepto. Teníamos incorporado el concepto de integración contable, presupuestaria y principio del devengo. Entonces, para nosotros adoptar NICCP fue casi un transitar bastante amable, diría yo. Obviamente no con varios esfuerzos y mucha logística detrás. Pudimos fortalecer la técnica del registro contable y aquí también surge una obligación legal de la Contraloría para elaborar estados consolidados. Nosotros en un inicio fuimos muy apegados, fuimos muy contadores, o sea, valga la redundancia, los contadores fuimos muy contadores, es decir, que elaboramos los informes que la ley establece para dar cuenta a la nación. Y aquí tenemos el ejemplo de un estado de la gestión financiera y un estado de la situación presupuestaria. ¿Qué más contador que eso, no? Y aquí, como dijo Ramón, empezamos a salir ya de nuestro cajón. Y no es la idea de que ustedes entiendan lo que es ahí, pero sí me gustaría que se quedaran con la última frase que dice matriz de alerta contable. 2008-2010 fue el periodo en donde nosotros empezamos a decir, salgamos de nuestra zona de confort, salgamos de los reportes que nosotros como contadores sabemos hacer y vamos generando indicadores de contabilidad. Vamos preguntándonos cómo esos indicadores pueden retroalimentar otros procesos intraorganizacionales de la Contraloría. Empezamos a salirnos de nuestra zona de confort y empezamos a transitar zonas que para nosotros eran un poquito incómodas y que, por cierto, al ser incómodas también recibíamos ciertas retroalimentaciones. Mira, este indicador no nos sirve, este indicador está desactualizado, pero
finalmente fue un proceso en donde ahí ya nos fuimos soltando un poco ya de nuestra tenida de contador. Como mis amigos, aquí les voy a contar una infidencia, mis amigos siempre me hacen bromas, tú trabajas en la división de contabilidad con visera y manguillas. Todavía mis amigos creen que yo trabajo con manguillas y el timbre y eso, pero ellos creen que claro, que llevamos la contabilidad así. Pero este fue el periodo en donde pudimos salir como Contraloría ya de nuestra zona de confort. Y aquí, en el periodo 2010-2012, quisimos ir más allá, quisimos tenerlo todo, porque no teníamos nada, es una frase muy chilena, porque no teníamos nada, lo queríamos todo, pero nos dimos cuenta de que la información que teníamos tenía ciertas características, que era que teníamos información incompleta, porque las entidades que tenían que enviar la información no nos enviaban la información a tiempo. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando estábamos haciendo indicadores de que teníamos ejecución de presupuesto del 50%. Y nos empezamos a preguntar, ¿será cierto que las instituciones subejecutan su presupuesto? Y nos dimos cuenta que era solamente un problema numérico, en donde las instituciones no nos enviaban solamente la ejecución del presupuesto, pero no así su presupuesto actualizado. Entonces ahí teníamos este problema de incompletitud de la información, y donde también nos dimos cuenta de que sí teníamos que tener una validación permanente de la consistencia de la información. O sea, es decir, que si queremos avanzar en reportabilidad, tenemos que permanentemente tener una validación permanente. Y aquí la prensa nos enseñó una lección. Este informe inicialmente se llamaba, muy en nuestro ámbito contador, Informe Presupuestario Municipal. Y la prensa lo bautiza como Semáforo Municipal. Entonces, si se dan cuenta, la prensa en ese entonces nos dio una lección de que, oigan, contadores, este informe, que es muy interesante, denle un lenguaje más ciudadano. ¿Qué más ciudadano que el semáforo municipal? Luego, entre el periodo 2012 y 2023, ya comenzamos con un proceso de captar las necesidades del ciudadano. Y aquí me permito detenerme en el informe de financiamiento fiscal de la educación superior 2011, que fue producto de la revolución de los pingüinos, la segunda revolución de los pingüinos, en donde el gasto fiscal de educación superior estaba permanente en tela de juicio, no se sabía bien cuál era la fuente, cómo el gobierno financiaba la educación superior. Bueno, y la Contraloría, escuchando ese cierto malestar, esa cierta demanda, implementa y da cuenta de este pilar. ¿Y cuáles fueron los aprendizajes de este periodo? El concepto de impacto ciudadano, o sea, es decir, de que tenemos que ser capaces de no dar cuenta del estado presupuestario de la nación, sino que dar cuenta de la información que la ciudadanía requiere. Y también surge el concepto aprendimos de información oportuna en situaciones de crisis. Como por ejemplo, en este periodo dimos cuenta de informes de gastos que hizo el gobierno central para combatir la pandemia del COVID, o también para gestionar los gastos, cómo el Estado gestiona los recursos en el gasto hídrico en periodos de sequía. Hemos también implementado esa información. Y nos dimos cuenta de que la información sí podía extenderse fuera de la organización y tener una mayor especificación del objeto del gasto público. Cuando quisimos dar cuenta de los gastos de COVID, tuvimos que tener una coordinación con los agentes que llevaban el sistema centralizado, el SICFE del gobierno central, de la ejecución del gasto central, y tuvimos que aislar ese concepto de gasto por concepto de COVID para poder generar esta flexibilidad. Por último, nos encontramos en este periodo en donde hemos elaborado un sinfín de información. Se puede dar que nuestra información pasa del papel a tableros de datos abiertos, y en donde también generamos información específica, como ahí se vislumbra el informe consolidado de información circularizada. No sé si ustedes se habrán escuchado, pero hace mucho tiempo se cuestionaba o se sigue cuestionando la sustentabilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, del gasto en salud, de las listas de espera.
Y la Contraloría lanza un informe de que muchos se comprueba de que funcionarios públicos hicieron mal uso de las licencias médicas. Y luego, como contabilidad, hicimos una lectura de cuál fue el aumento en licencias médicas en el sector municipal y nos dimos cuenta de que en 10 años había aumentado cerca de un 300% el gasto en licencias médicas. Entonces nos dimos cuenta ahí de que la ciudadanía hay que escuchar cuál es lo que la ciudadanía está demandando. Y eso nos invita a estar permanentemente escuchando la necesidad del usuario. Por cierto, este periodo que nos permite, y aquí me quiero detener, en que como jefaturas, como contadores general de la nación, nos invita a asumir ciertos riesgos controlados. Salir de esta postura de que la cuadratura de disponibilidad debe ser perfecta y también fijarnos también en el 80-20. A lo mejor el 20% de la información tiene algunas dificultades, pero el 80% va a ser de tal impacto que va a generar una situación de confianza en la ciudadanía. ¿Cuáles son las conclusiones de este camino, de este recuerdo que hemos ido y cuáles han sido un poquito concluyendo este caminar desde 1977 a lo que somos hoy en día, en que nos obliga a como instituciones rectoras a una actualización permanente del marco normativo, o sea, estar permanentemente mirando nuestro marco normativo, tener una mirada en 360, tanto dentro, fuera, y también considerar las variables de contexto de nuestra organización. Por cierto, no olvidar aquello que como contadores para nosotros es básico, que son las verificaciones permanentes de la consistencia de información, y no olvidar que cuando hablamos de concepto de transparencia, de confiabilidad, de empoderamiento, finalmente lo que estamos hablando son de personas, son de humanos trabajando para resolver problemas humanos. Estamos hablando también de identificar. ¿Y por qué también les he invitado a hacer un viaje también hasta el pasado? En que ustedes también sepan llevar esta mirada al pasado, sepan identificar dónde en sus equipos radican estas competencias y las permitan ir fortaleciendo. Por cierto, tener un enfoque ciudadano y perspectiva en temas emergentes y, como ya lo había mencionado, tener una mirada asumiendo riesgos, tener cierta valentía en poder publicar información. Ahí, como dijo en su última presentación, somos un poco, somos tutelares de la información, queremos proteger al ciudadano, mejor esto no lo informamos, o sino que simplemente damos toda la información y con la mirada de poder empoderar a las demandas del ciudadano. Muchas gracias y espero que este transitar les sirva también para mirar su propio transitar en cada uno de sus equipos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante el recorrido al pasado, pero que finalmente sentó las bases para donde estamos hoy, ¿no? Eso que mencionabas, moviéndote, de ir un poquito más y salir de la caja, me parece que es súper relevante. Tenemos un espacio para preguntas. Básicamente levantar la mano y compartir si tienen alguna inquietud. César, aquí adelante. ¿Aló? Sí. Bueno, gracias, felicitarlos especialmente a Ramón por el Fondo Monetario, un organismo tan querido por nosotros, ¿no? A ver, hablamos de transparencia, hablamos de información pública, toda información para el ciudadano. Harold, vos mencionaste una parte que para mí es esencial de todo esto, que es la capacitación, porque de nada vale que nos matemos con informes al ciudadano, la cuenta de inversión publicada, resúmenes para el ciudadano, si el ciudadano no lo entiende. Es decir, no es solamente el balance activo-pasivo, sino que sabemos que la ejecución presupuestaria es mucho más analítica, mucho más complicada, a partir de este cuadro ahorro, inversión, financiamiento, que no es
fácil entenderlo, pero bueno, ahí está un poco el resumen de en qué ha gastado. Después están todos los análisis particulares. Por eso yo creo, y vengo insistiendo, que la capacitación del ciudadano, como tuvo acá recién hablado con mi amigo de Colombia, Edgar Nieto Sánchez, hace más de 30 años en Colombia, educar al niño en lo que es la administración financiera del Estado. Es decir, estamos con la salud de la República, la salud de la democracia, es entender la cosa pública. Si se entiende, va a haber participación. Y si hay participación, va a haber control, más allá del control que puedan hacer los organismos técnicos, sino que va a ser el control del dueño de este negocio, que es el ciudadano. ¿Alguien más? Buenos días. Sí, y quiero yo participar por el otro lado, o sea, más allá del esfuerzo de formar al ciudadano, también hay una tarea de que la información sea más clara, ya lo dijeron, comprensible, entendible, etcétera. El asunto es que más allá de darle los saldos, que es el presupuesto, perdón, los flujos, que es el presupuesto, los saldos, que es el estado de situación, entiendo que la propia categoría de información requiere un esfuerzo, es decir, el ciudadano, y me pareció muy buena el hecho de decir que hay que empoderarlos para que reclamen sus derechos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son sus derechos? Servicios de salud, educación, seguridad. Pero la medición que hacemos actualmente no les permite interpretar cuál es ese potencial de servicio o esa unidad de servicio que el ciudadano está exigiendo para que, digamos, se cumplan sus derechos. Entonces yo creo que ese paso del modelo del costo al modelo del valor actual o al modelo que la IPSAS 46 está ahora proponiendo, me parece que puede ser esencial, porque al ciudadano se le puede dar información contable, pero en términos del potencial de servicio que esperaría recibir como un servicio público en educación, en salud. ¿Cuántas camas? ¿No? ¿Cuántos, no sé, unidades de formación? ¿Cuál es el potencial de armamento de seguridad? Aspectos que no le estamos dando, y creo que está de nuestra mano, porque más allá de formarlos adecuadamente, como dijo el colega de Argentina, ¿cómo hacemos comprensible la información? Y eso va más allá de hacer tecnología o de dar más dashboard. Yo creo que por el lado de la medición, ahí hay un gran techo que trabajar y ya tenemos la norma, solo que hay que atrevernos a salir del costo y a dar información que les diga cuál es el potencial futuro, ¿no? ¿Quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá, bueno, hola a todos. Dejando de lado un poco lo que es la transparencia hacia el ciudadano, quizás, hoy día vemos cada vez más instituciones que se crean con el propósito de revisar lo que las instituciones públicas que tienen la obligación de reportar o de emitir información, ver cómo lo están haciendo. Y eso a mí me lleva a pensar en las metodologías que se ocupan para formular los reportes o formular la información. Tenemos los grupos de cuentas, lo revelamos, tenemos los reportes y tenemos el manual, pero entre medio hay una metodología y que nunca está, o de alguna manera nunca es posible encontrar cómo se compilan estos códigos, estas cuentas que nos entregan la información y por ende nos dan la transparencia. Entonces, la pregunta o la duda es, en la experiencia quizá de los países que ustedes representan o las instituciones, ¿qué opinión les merece que estas metodologías debiesen ser publicadas por las instituciones públicas o es el nicho o el secreto de la institución y solo bastaría con el reporte para dar cuenta que somos transparentes? Yo un poquito entender mejor la pregunta. ¿Te refieres a la metodología de cómo los países elaboran sus cuentas? ¿Cómo al final, bueno, cualquier estado, cualquier informe, cómo se compila al final? ¿Cuál es la metodología? Supongamos, podemos tener cuentas de activos, de pasivos, de ingresos, de gastos, pero al llegar al reporte se compilan de una manera en particular. Si bien el manual de la estadística o las normas internacionales establecen criterios generales, la duda es, bueno, los códigos se suman y eso da un valor, un déficit, un superávit,
da un saldo positivo, etcétera. Y si uno, no sé, pudiese revisar las instituciones que realizan estos reportes, no muchas veces, o sea, está la información, está el reporte, pero no está la metodología. O no se explica cómo se llega al número. Y eso, a mi juicio, es una situación importante de transparencia. Entonces, la duda era si ustedes lo veían de esa manera o con el solo reportar y entregar los datos hay un cumplimiento del concepto de transparencia como tal. Yo pienso que, a ver, ahí yo creo que hay como dos temas. Una parte es cuál es la profundidad de la información, o sea, a qué grado de detalle quieres llegar en la información. Hay alguna que no se puede transparentar. Por ejemplo, pensemos en la información tributaria. Es una información que vas a tener agregada. Pensemos en la información de carácter, digamos, militar, policial, de carácter estratégico, la vas a tener también agrupada y alguna la vas a tener en grandes agregados sin más detalle. O sea, por ese lado no. En cómo compilas un reporte, yo creo que debería ser transparente. Es decir, son tus propias normas. Normalmente esas normas suelen ser públicas en la gran mayoría de los países, ¿no? Otra cosa es que digas, bueno, yo sumo esto... No. Pero también ahí tienes la gran importancia de los organismos de control. Esos organismos de control lo que están también velando es cómo se está aplicando, con lo cual vas a tener esa información de si se está aplicando, cómo se está aplicando. Más allá de que cómo yo contabilizo debería estar en un manual y no creo que sea un problema para nadie porque no genera ningún ruido, salvo que esté haciendo algo que no quiera hacer, que es lo que entonces comentaba Harold. Solo quiero dar la parte favorable y no la desfavorable, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Código de Transparencia, cuando se hacen las evaluaciones de transparencia fiscal, en muchas de las ocasiones lo que se dice es cómo están hechas determinadas series, si ha habido cambio en las metodologías. Se pregunta por todo eso y se evalúa si se explica o no se explica por qué ha habido cambios. Con lo cual, en el fondo, lo que estamos valorando es que haya una transparencia también en cómo se están haciendo las cosas. Porque por lo que comentaba al principio, esto es un proceso integrado. Yo no solo me fijo en el final del reporte, me tengo que fijar en que yo presenté unas proyecciones, esas proyecciones no se han cumplido y lo que va a evaluar el código, por ejemplo, es si en el mismo momento, al año siguiente, tengo una explicación de esas discrepancias en las proyecciones. Con lo cual, de alguna manera, te está diciendo, si usted sigue la misma metodología, tiene que tener algo que explique perfectamente esto o por qué esto no se ha cumplido en la proyección. No hablamos de ejecución, que es diferente. La ejecución va impactada por otras cosas, pero la proyección es lo que pensé. Y si lo que pensé ya lo hice mal, también me genera un problema, porque es un riesgo ¿de qué? De que estoy haciendo algo mal en mis procedimientos. No sé si yo por mi parte he contestado. Sí, gracias. Y bueno, tal vez de mi parte la reacción a la pregunta sería, por lo menos en mi experiencia hay dos temas que se abordan. El primero es el tema de los datos abiertos, que precisamente no todos llevan un enfoque ciudadano, llamémosle así, pero sí a transparentar la información financiera. Por ejemplo, hay muchos ingenieros de datos, muchos tanques de pensamiento, al menos en el caso de Guatemala, que demandan datos, pero datos crudos, digamos, generados desde los sistemas, desde las bases de datos de los sistemas transaccionales. Esos datos obviamente no se los puedo trasladar hacia el ciudadano. Hay un proceso de conversión que creo que es al que se refiere ahí el amigo. Y ese proceso de conversión, pues sí, va determinado por una metodología que debiera estar explicada en el documento que se está publicando. Por ejemplo, si hablamos de temas de presupuesto, ya los clasificadores presupuestarios por sí mismos tienen una clasificación, ¿no? Que por objeto de gasto, que geográfico, que finalidad, función, división, etcétera. Digamos, todas esas clasificaciones son una forma de representar la información. Pero si yo llego con un ciudadano, por ejemplo, en el caso de Guatemala, a decirle, mira, de 2.11 esta institución gastó tanto, de repente va a decir, ¿y eso qué? ¿A mí en qué me afecta? Pero si les digo, miren, los gastos de alimentación o los gastos por concepto de alimentos que han tenido las entidades, es esto, ya cambia, ¿verdad? Entonces, esa parte como que sí debiera ir explicada en el documento que se esté socializando, considerando este tema de transparencia financiera bajo un enfoque ciudadano. Sí, me gustaría también agregar que ahí también complementando lo que usted decía en su pregunta, como Contraloría lo que nos ha resultado también es como
comparar la información contable con recursos o con servicios que son muy familiares para el usuario. Por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos nosotros una vez y nos dio muchos resultados? Fue información de mucho impacto. Nosotros hicimos un indicador en nuestro Observatorio Municipal de Percepción de Ingresos de años anteriores, ¿ya? Y vimos cuáles eran los municipios que más o menos percibían esos ingresos de años anteriores. Si se dan cuenta, el concepto es bastante denso de entender. Pero lo que hicimos fue, si es que el municipio fuese capaz de recuperar todos esos ingresos que tiene que percibir, el municipio sería capaz de comprar 50 ambulancias. Sería capaz de implementar 3 paraderos del Transantiago. Entonces, esos conceptos que son familiares al ciudadano, permite en su mente decir, chuta, este es un tema relevante. Y que ahí, más allá de decir el número o el saldo, como usted decía, el ciudadano, ahí es donde el ciudadano se empodera y va a reclamar al alcalde. Señor alcalde, necesito que usted haga porque la ejecución o el orden en su contabilidad de este factor me va a permitir tener estos recursos. Entonces creemos que esa también es una estrategia que sirve y que está muy orientada hacia tener un ciudadano más empoderado. Y que también, por cierto, también de más allá de revelar la metodología, sino que porque la metodología también de per se también es complicada de repente ser entendida por el ciudadano. Entonces también incluso en la metodología tenemos que ser capaces de transportarla a un lenguaje ciudadano. Tenemos tiempo para una pregunta más, si hay por alguna en la audiencia. Acá, hola, buen día. Extraño un poco la emisión de estados financieros bajo NIC-SP o IPSAS, en particular la asociada con la IPSAS 24 sobre presupuesto, porque ahí es en esa nota donde se efectúa la reconciliación, ¿cierto?, en términos contables con la presupuestaria. En el caso de lo que ustedes han visto, ¿es posible ver en servicios o en municipios o en algún organismo que sí esté revelando estados financieros? Porque acá, por ejemplo, es súper difícil encontrar un estado financiero de un servicio que esté completo, digamos, con los 5 estados financieros bajo NIC-SP, que involucre el estado presupuestario. Entonces, ¿cómo lo hacen para poder medir la información? ¿Son reportes todos aislados? ¿O como reportes precisamente de presupuesto, para fines de presupuesto? ¿O cómo es el documento, el producto que utilizan para medir, digamos, la información que está siendo provista de los estados en términos presupuestarios, reconciliados con lo contable? Están pensando. A ver, o sea, directamente en países con eso que has comentado, nosotros no nos hemos centrado tanto, con lo cual ahí tampoco te puedo dar mucha información, ¿no? Pero también al final es una cuestión también de capacidades en muchos casos. Y no lo debemos olvidar, es decir, antes lo decía muy bien, en una expresión muy chilena, no tenemos nada, queremos todo, ¿no? Por ahí no vamos, por ahí vamos mal, porque cuando queremos todo y no tenemos nada, es mejor hacerlo de forma secuencial, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno está transparentando, y yo creo también ahí depende, estamos también en una fase que no digamos es tan avanzada, ¿no? Porque muchos aspectos que ahora se revelan antes eran absolutamente oscuros y no tenían ningún recorrido, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo en nosotros en lo que vemos en las evaluaciones, es cuando se habla de transparencia o información al ciudadano, que es un poquito más amplio, digamos un 70% de la información está basada en el presupuesto, en la gran mayoría de los sitios. ¿Por qué? Porque es la información que, digamos, está más rápida, más disponible, es lo que antes hablábamos. La información contable va con mucho rezago normalmente porque nos gusta tenerlo al céntimo, y ahí es a veces donde tenemos que empezar a hacer ese cambio. Es decir, cuando yo rindo un estado, no estoy diciendo que este sea perfecto, y será perfecto cuando haga la rendición de cuentas, pero ahora mismo, si puedo proporcionar esa información de manera transparente, está bien. Con todos, como decimos, tus advertencias de que esta información puede todavía ser o le faltarle algún...
Pero ahí es, digamos, ¿para qué quiero usar la información? Si es para una rendición de cuentas, tiene que ser absolutamente acertada. Perdón, acertada. ¿Cómo es que dice ahora? No, fidedigna, 100% confiable. Cuando es para ver dónde estoy o hacia dónde me muevo, no hace falta que sea el céntimo, que es algo en lo que todos los que hemos sido contadores y auditores tenemos esa formación de si no cuadra, y mi padre lo decía siempre, hay que poner la cuenta para que cuadre. Porque si no, no salimos, seguimos buscando el céntimo y no salimos, o sea, ni rendimos el Estado, ni es oportuno, ni tenemos frecuencia, ni nada, ¿no? Entonces muchas veces se centra más en eso, ¿no? Entonces es cierto que lo ideal sería poder tener ese análisis integrado de lo presupuestario, lo contable. De hecho, en el código también hay una de las valoraciones que es: explique usted si los resultados en las magnitudes fiscales se explican por la estadística fiscal, por la contable y la presupuestaria. Que eso en el fondo es lo que sí me ayudaría. Es decir, agarro el estado financiero y dice, tengo un resultado de déficit de tanto. Agarro el déficit fiscal y me tiene que dar similar. O debo tener algo, mira, es por una diferencia metodológica. Y agarro el presupuestario y digo, mira, es porque no tengo estos saldos. Y si eso no es comparable, tengo un problema. Gracias. Bueno, como reacción, tal vez hablar un poquito de la conciliación. Sí existe al final del ejercicio fiscal, digamos, en nuestro caso, una conciliación entre ejecución presupuestaria y estado de resultados, que principalmente esto se debe a que, como decía Ramón, principalmente la contabilidad viene de operaciones presupuestarias. Entonces sí se hace una conciliación al final del ejercicio para que ambos tengan una correlación, digamos, en algún sentido. ¿Sí? No sé si tú tenías algo que ver. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias a los tres por sus intervenciones. Me gustaría simplemente un poco redondear o complementar digamos, en la presentación y rescatar lo que decían ustedes sobre la cobertura en relación con los sectores que mostraba también Ramón en su momento, el sector de gobierno general, también las sociedades y ya el sector público como tal. Creo que en sí las normas, tanto las normas, las NIC-SP, como también el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas tienen diferentes alcances y coberturas, y creo que es muy importante acá que conozcamos que a pesar de esos alcances y coberturas de los dos marcos normativos sobre el marco fiscal de estadísticas, se pueden generar reportes con diferentes alcances para presentar a los diferentes usuarios. La idea es un poco conciliar los diferentes alcances para tener una mayor transparencia, porque claro, en algunas ocasiones de pronto olvidamos ese sector de las empresas públicas, empresas de economía mixta, en donde también el gobierno general tiene ciertos riesgos. Ramón, tú nos hablabas de riesgos y es muy importante en el tema del riesgo fiscal pues tener en cuenta la información, la exposición que tiene el gobierno general frente a las empresas. En relación en la completitud, como lo explicaba en su momento Harold, creo que es muy importante también las notas, las revelaciones a los estados financieros. Muchas veces decimos estamos aplicando NIC-SP porque tenemos ya unas cifras, ya tenemos unos estados financieros, pero nos olvidamos un poco de las notas, de las revelaciones, que creo que es muy importante. Esto nos ayuda a transparentar un poco más las cifras. Hemos observado que digamos que a pesar de que tenemos las normas, estamos aplicándolas y de pronto en las revelaciones nos hace falta un poco más profundizar, porque al final muchos usuarios no van a entender lo que dicen las cifras, y realmente a nivel de revelaciones creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en relación con las revelaciones y en relación también con lo que nos mostraba Fernando sobre los infogramas que han hecho en Chile. Realmente que eso es una experiencia bastante enriquecedora para el resto de países, porque fueron ustedes los pioneros en hacer este tema de presentar las cifras
de los gastos del COVID. Entonces creo que es muy importante rescatar como los diferentes aprendizajes que se van viendo en las diferentes regiones para que a nivel de América Latina se logre tener como esta información mucho más accesible al ciudadano, pero que también sea completa y nos logre, digamos, servir de insumo para la evaluación de riesgo. Creo que es muy, muy importante, digamos, estas concepciones que estamos viendo aquí, pero entonces creo que nos hace falta un poco como ir un poco más allá, no quedarnos en la cifra, sino ir un poco más allá, como salirnos un poco de la zona de confort, como lo decíamos en las exposiciones, y claro, enfocándonos también un poco en las revelaciones, que creo que es muy importante, no solamente en la cifra o en el dato, sino las revelaciones es algo fundamental para lograr tener un poco más de entendimiento de lo que se está presentando. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, ¿no? Bueno, más que una pregunta, era una aclaración a la aplicación de la NIG SP24. Cuando los países tienen un sistema normativo acompañados de un sistema conceptual y un sistema informático, creo que la conciliación entre el presupuesto y la contabilidad es muy fácil. Lo tiene Guatemala, lo tiene Chile, lo tiene Ecuador. Es decir, que la aplicación de esa norma es muy fácil. Nosotros, por ejemplo, aplicamos también desde el 2002 el principio del devengado y la integración presupuesto-contabilidad. Por lo tanto, con los reportes presupuestarios y los reportes contables en la ejecución presupuestaria son iguales, son idénticos, de tal manera que el reporte contable apoya a la liquidación presupuestaria. Tanto lo que está sobre la línea como bajo la línea, que es lo que aporta la contabilidad, es exactamente la misma. Y en la ejecución presupuestaria se tiene la misma información en el presupuesto y en la contabilidad. Esa aclaración quería hacer. Muchas gracias. No sé si quieren aportar algo más. Bueno, en honor al tiempo, la verdad que fue un espacio súper rico de intercambio, de reflexiones. Me quedé pensando, tal vez yendo de lo último hasta el principio, hablamos del empoderamiento de las personas, ¿no? O del empoderamiento de la ciudadanía. Pero para que la ciudadanía se pueda empoderar, la información tiene que estar en un lenguaje ciudadano que sea claro, que sea consistente, que sea de calidad, que sea oportuno, que de alguna forma esté alineado a estándares internacionales, que sea completo. Me parece que hemos reflexionado sobre todos estos aspectos y creo que tenemos mucho más para continuar reflexionando. Los invito justamente a seguir trabajando para que la información financiera sea más clara, más accesible y útil, y que finalmente el ciudadano pueda ejercer ese control ciudadano para fortalecer justamente nuestras democracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias panelistas, fue muy buena sesión. Gracias. Bien, agradecemos a nuestros panelistas por su colaboración, su cooperación en esta instancia, y vamos a aprovechar de hacerles entrega de un obsequio, me dicen por interno, así que les voy a pedir que nos sigan acompañando un momento, y aquí viene nuestro modelo haciendo ingreso, ¿verdad?, con los premios. Aprovecho de avisarles que tenemos dispuesto un espacio en el hall acá para que se puedan tomar las fotos, quienes quieran hacer fotitos, ¿no es cierto?, para tener un recuerdo, fotografías grupales, y de aquí nos estaríamos yendo a las 12:15 para el almuerzo. Sí, eso. Ponerse de pie, por favor, para la fotito. Muchas gracias. Reiteremos ese aplauso entonces y los agradecimientos, y los dejamos cordialmente invitados entonces para que se tomen las fotos quienes quieran, y a las 12:15 entonces partimos rumbo al almuerzo. Muchas gracias. Y retornamos el trabajo en el salón contiguo, el salón auditorio, a las 14:30 horas. Eso.